hecho autoevaluaciones, así que saben de qué estoy hablando, ¿ya? Saben que es algo sencillo de llenar nomás, no tiene mayor trascendencia. Si quieren, anotan ahí, pues, ¿ya? Vamos a tener la primera autoevaluación, ¿ya? La número 1. Va a ser mañana jueves. Mañana jueves 15 de octubre, ¿ya? Se la voy a enviar a las 4 de la tarde. Pero van a tener todo el día para hacerla, ¿ya? De las 4 de la tarde, pongámosle hasta las 11 de la noche, ¿ya? Entre las 4 y las 11, ¿ya? Entre las 4 y las 11 se le enviaría la autoevaluación, ¿ya? Es fácil de llenar, es cortita, ¿ya? Y me la van enviando, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer dos, una en octubre y la otra en noviembre. Dos autoevaluaciones nuevas, ¿ya? Pero es bueno que la hagan, ¿ya? Háganla, no le va a quitar más de 5 minutos hacerla, ¿ya? A lo más 10 a ver para el que se demora, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? Amaya, ¿tiene duda usted? Amaya. No, profe, Está gracias. todo clarito. Es mañana jueves 15 de octubre, entre las 4 y las 11 de la noche, y va a ser la autoevaluación número 1. ¿Está claro? Ya. Ya. Cero duda entonces con respecto a ese tema. ¿Ya? Mira. Váyanme diciendo. Váyanme diciendo si alguien tiene duda acá, ¿verdad? No hay duda entonces, está todo clarito, va a ser mañana, ¿verdad? Tienen que, chiquillos, siempre comuníquense aquí en la clase conmigo, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, díganmela ahora. Ya llevamos 3 evaluaciones, yo se las mandé ya, se las envié, las vieron las evaluaciones, ¿cierto? Hay gente que pensaba que poco menos que le iba a dar el día entero para hacerla, pues cuando yo en la clase dejé súper en claro que le íbamos a hacer en horario de clase, ¿ya? Eso yo se lo repetí, pero al cansancio que era durante la clase. Algunos pensaban que le iban a hacer a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, ¿ya? Así que por eso le digo que acá en todas las dudas, aquí siempre en la clase, ¿ya? ¿No hay más dudas? Chiquillos, voy a hacer una próxima evaluación, pero va a ser solamente para la gente que deba alguna evaluación, ¿ya? O sea, el que tiene las 3 evaluaciones no la va a hacer, ¿ya? A ver si se las fijo mañana o la próxima semana. ¿Está claro eso? Es como Profe, es una evaluación recuperativa, ¿ya? Que reemplaza alguna evaluación que alguien no haya hecho, ¿ya? Sí, dígame. le puedo hacer una consulta. Es sobre la entrega de la guía. Es que yo Ya. le mandé un correo y me dijo que no le había entregado ninguna y después me dijo en otro correo que le había enviado cierta guía y después me dijo que le enviara todas las guías y no sé realmente qué enviarle porque yo le había enviado todas las guías y usted tendrá algún registro. Sí, pues tengo registro. Lo que pasa es que me tienes que mandar a través del correo institucional. Es que yo le ¿Ya? mandé algunas guías antes de que se creara como el correo institucional, Ah, ya. pero con mi correo personal y yo por eso le No. hablé por... Mira, haz lo siguiente. Mándamelas todo el día, con solamente todas juntas, pero indicándome qué guía me están mandando, pero con el correo institucional. ¿Ya? Ya, profe, ¿voy a tener algún descuento o algo? No, en este caso no, porque tú ya me lo habías enviado. Lo que pasa es que tú me lo habías enviado con otros correos. ¿Ya? Sí, Entonces, ya, mándamela hoy día, pero con el correo institucional, todas juntas en un correo institucional. ¿Ya? ya, profe, gracias. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Bueno, va avanzando el año. Cada vez queda menos tiempo ya para que den ustedes la prueba importante que tienen que dar. Pues ya. Acá por tiempo se avanza lo que puede. Ustedes igual tienen, por supuesto, Profe, que seguir avanzando en sus temas. ¿Ya? profe. Jordan, tú también. Mándame todo el día, hoy día, pero solamente con el institucional, no uses tu otro correo. ¿Ya? ¿Ya? Jordan, ¿quedó claro?
Ahora sí, profe, ahora sí, ahora sí. Sí, es que me pasaba lo mismo que Sí, la por línea, eso. me decía que... Es Ya, que ya, ya. acá tienes que usar solamente el correo institucional, entonces hoy día mándamelas todas con el correo institucional. ¿Está claro? Ya, no se te vaya a olvidar. Sí, profe, sí, profe. Ya, hoy día, ya, ya, chiquillo. Entonces, nosotros estábamos trabajando en el tema de geometría, ¿ya? Y dentro de geometría, ya estábamos trabajando lo que es el concepto de semejanza. Hoy día lo que vamos a ver, bueno, la prueba anterior entró semejanza y también entró el teorema de Pitágoras, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora son los que se llaman criterios de semejanza de triángulos, ¿ya? Los criterios de semejanza de triángulos, ¿ya? Aquí está el símbolo de semejanza, ¿ya? Vamos a ver de qué se tratan estos criterios de semejanza de triángulos. ¿Ya? Dice que los criterios de semejanza de triángulos establecen las condiciones mínimas necesarias para decidir si dos triángulos son o no semejantes. Aquí se trata de decidir si dos triángulos son semejantes o no, en base a una información que les tienen que dar. Pero hay que decidir y darse cuenta con la información mínima y necesaria para decidir si dos triángulos son o no semejantes, ¿ya? Para eso básicamente hay tres criterios de semejanza, ¿ya? Vamos a ver aquí el primer criterio, que se llama el criterio lado, ángulo, lado, ¿ya? Abreviado sería LAL, ¿ya? LAL. Dice que dos triángulos son semejantes si dos lados correspondientes tienen medidas proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos también, ya, entre ellos tienen igual medida, ¿ya? O sea, tienen que tener dos lados proporcionales y el ángulo que forman estos dos lados tiene que ser de igual medida. Es decir, un ángulo igual o congruente y dos lados proporcionales, ¿ya? Y el ángulo tiene que estar ubicado justamente entre esos dos lados proporcionales. Aquí he dibujado dos triángulos. El primer triángulo de la izquierda, el triángulo ABC, y el segundo triángulo de la derecha, el triángulo DEF. ¿Va? Aquí dice, si se cumple que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, ¿ya? Es decir, este ángulo alfa con este ángulo beta, si son iguales, es decir, si son congruentes, y además el lado AB, que le puse dos rayitas, con el lado DE, si son estos dos lados proporcionales, y también el lado AC con el lado DF, que le puse una rayita, si son proporcionales, entonces podemos concluir de que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF. ¿Ya? Tiene que cumplirse que un par de ángulos iguales, aquí el ángulo alfa igual a beta, lo que está acá, y dos lados proporcionales, ¿ya? AB con DE y AC con DF. ¿Se fijan? El ángulo que es congruente tiene que ser el ángulo que está justo al medio de esos dos lados proporcionales. Se tiene que cumplir que alfa igual beta, un ángulo igual, y AB dividido por DE, está acá, tendría que ser igual al lado AC, dividido por el lado DF, ¿ya? Por el lado DF. Que esto me está diciendo que son lados proporcionales. ¿Se fijan? Un par de lados proporcionales, AB con DE, AC con DF. Y dos ángulos iguales. Con eso yo ya puedo concluir de que estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Ese es el primer criterio, lado, ¿cómo se llama? Lado, ángulo, lado, ¿ya? Dos lados proporcionales y un ángulo congruente y tiene que estar ubicado justo al medio de esos dos lados, ¿ya? Veamos el segundo criterio, ¿ya? El segundo criterio es el criterio lado, 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 sería el criterio LLL, ¿ya? Dice que dos triángulos son semejantes si los tres pares de lados correspondientes, acuérdense, los lados correspondientes son los que ocupan la misma posición, tienen medidas proporcionales. En otras palabras, me está diciendo que si tengo los tres lados proporcionales, ¿ya? ¿Se ve ahí? Se ve solamente la definición, pero no lo dibujé. ¿Cómo estamos ahí? O un poquito más Baje abajo. un poquito más. Ah,
¿O más atrás? ¿Está ahí? ¿Bien? Sí, pero el segundo, pero el tercero después la acomodamos. Sí, después lo acomodamos. ¿Ya? Dijimos que estábamos en el segundo criterio, el criterio que se llama lado, 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 que sería LLL, ¿ya? Ya, en este, bueno, dice que dos triángulos son semejantes si los tres pares de lados correspondientes tienen medidas proporcionales. En otras palabras, van a ser semejantes si tengo los tres lados proporcionales con respecto al segundo triángulo, ¿ya? Entonces, si el lado AB es proporcional con el lado de E, BC proporcional con el lado de F, el lado AC es proporcional con el lado FD, vamos a concluir de que estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Sería que AB dividido por DE tendría que ser igual a BC dividido por EF, y el último par CA igual a CA dividido por FD, ¿ya? Los pares de lados proporcionales son AB con DE, S con S, BC con EF, teniendo dos rayitas con el de acá, y el lado CA con el lado FD, ¿no? Si esto se cumple, que me están diciendo que tengo los tres lados proporcionales con respecto al segundo triángulo, vamos a decir de que el triángulo ABC, este triángulo, es semejante con el triángulo DEF, ¿ya? Entonces basta con que tenga los tres lados respectivamente proporcionales con un segundo triángulo para concluir de que esos dos triángulos son semejantes, ¿ya? No son iguales, pues, ¿ya? Simplemente son semejantes. Ya, vamos a ver el último criterio, el tercero, ¿ya? Ahí voy a tener que agachar un poquito esto, ¿ya? ¿Cómo estamos ahí? ¿Más atrás? Sí, madre. Y más abajo, profe. Ya. Por ahí. Madre, Ay, creo. Ahí. ¿Ahí? un poquito más abajo. Sí. Ahí justo. Ya. Esto dejó un poquito más atrás. Ya, ahí estamos. Entonces, vamos a ver el tercer criterio, ¿ya? Que es el más sencillo de todo. El criterio ángulo-ángulo, AA, ¿ya? Me dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos interiores correspondientes tienen igual medida, ¿ya? Aquí tengo los dos triángulos, triángulo ABC y el triángulo DEF. Aquí están dibujados los ángulos interiores alfa, beta, y aquí tengo los ángulos gamma y delta, ¿ya? Entonces dice, este ángulo alfa, si es igual al ángulo gamma y el ángulo beta es igual al ángulo delta, ¿ya? Lo que está acá, ángulo alfa igual al ángulo gamma y beta igual al ángulo delta, entonces el triángulo ABC va a ser semejante con el triángulo DEF, ¿ya? Estos dos triángulos serían semejantes. Basta, en otras palabras, con tener un par de ángulos iguales, ¿ya? Si tengo dos triángulos y un par de sus ángulos son congruentes o iguales con respecto al otro triángulo, con eso basta y sobra para concluir de que esos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces basta con tener un par de ángulos iguales. No tengo para qué trabajar con el tercero, ¿ya? Porque acá, completando los 180, completo el tercer ángulo aquí, el tercer ángulo acá, y al final van a ser dos triángulos que van a tener sus tres ángulos iguales, ¿ya? Con respecto al segundo, ¿ya? Con eso basta y sobra para concluir de que esos dos triángulos serían semejantes, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios ahora, que ustedes los van a hacer, ¿ya? Pero primero voy a hacer otra cosita, ¿ya? Voy a dar vuelta acá. Lo van a ir viendo por mientras, ¿ya? Vamos a aplicar lo que acabamos de enseñar. Ya, ahí lo voy a ubicar por ahí, porque hacemos otra cosita primero, ya.
Acá. Vamos bien ahí. Aquí arriba. 86. Ya. Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios ahora. ¿Cómo se ve ahí? Bien, profe. Ya, se ve bien. Ya, entonces, vamos a ver unos ejercicios, quiero que lo observen bien. Ya, vamos a aplicar lo que acabamos de ver. ¿Ya? Mañana jueves vamos a hacer ejercicios solamente, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios mañana jueves. Ya, acá dice ejercicios de criterios de semejanza de triángulo. ¿Ya? Vamos a aplicar los 3 criterios que vimos anteriormente. Dice, determine qué criterio permite explicar la semejanza en cada par de triángulos, A, B, C, D. Aquí tengo un par de triángulos para cada ejercicio, ¿ya? Entonces hay que decidir si este par de triángulos son semejantes, y si son semejantes aplicando qué criterio, ¿ya? Ya, vamos viendo. El primer triángulo tiene ángulos interiores 30 y 110 grados. No dan ningún lado y ningún vértice. En el segundo triángulo tampoco no da ningún vértice, ¿verdad? Y ningún lado. Pero dan dos ángulos interiores, uno vale 30 y el otro vale 110. Pregunto, ¿estos dos triángulos son semejantes, sí o no? Sí. Sí, Son semejantes, ¿cierto? ¿Qué criterio tendríamos que aplicar ahí? ángulo, ángulo. 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 Entonces, estos sí que son semejantes mediante el criterio ángulo, ¿ya? Basta con tener un par de ángulos iguales entre ambos triángulos para poder concluir de que estos triángulos sí son semejantes por el criterio ángulo. Vamos a ver el símbolo de semejante. Son semejantes mediante el criterio ángulo, ¿ya? ¿Qué pasa con el ejercicio B? Tengo dos triángulos, no tengo vértice, no tengo ángulo interior, pero tengo la medida de los lados, ¿ya? En el primer triángulo tengo las medidas 8, 12 y 10 centímetros. Y en el segundo 20, 30 y 25 centímetros. Entonces hay que decidir si son semejantes y si son semejantes mediante cuál criterio, ¿ya? ¿Qué me dicen ustedes primero? ¿Son semejantes? ¿Sí o no? Marquen primero los lados que son correspondientes entre sí, los lados que son proporcionales. Aquí tendríamos, como no tengo las medidas, tendría que ser el lado menor del primero, lo voy a marcar con una rayita, con el lado menor del segundo triángulo, 8 con el 20, ¿cierto? Y el mayor de uno con el mayor del otro. El mayor del primero sería 12, con dos rayitas, con el mayor del segundo que sería 30, con ese lado. Y tendría que ser el 10 iría con el 25. Son semejantes. Estos serían los pares de lados proporcionales, los pares de lados correspondientes. ¿Son semejantes o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué criterio habría que usar ahí? Lado. Serían semejantes entonces. El criterio sería el criterio lado. Tengo 3 lados proporcionales. Entonces yo podría decir aquí de que 8 va con el 20, ¿cierto? 8 dividido en 20 tendría que ser igual a 12 dividido en 30. Y eso tendría que ser igual a 10 dividido en 25. Y en todas las razones me tiene que dar lo mismo. En la primera podría simplificar por 4, ¿cierto? Te quedaría 2 quintos.
En la segunda fracción, ¿por cuánto puedo simplificar? Por 4. 6. Por 6 mejor. 6 en 12 es 2. Y 6 en 30 cae 5 veces. Y el 10 con el 25, en la tercera fracción, podría simplificar por 5. 5 en 10, 2. Y 5 en 25 serían 5. Todas las razones o fracciones me dieron todo el mismo valor. ¿Ya? 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos. Entonces, estos lados que yo puse acá son proporcionales. Conclusión, sí son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Ya, vamos a hacer. ¿Estos dos triángulos serían semejantes? Sí, ¿cierto? Profe, no se ve. No se ve. Ya. Más abajo. Ahí justo. ¿Ahí sí? Sí. Ya, estos dos triángulos son semejantes, sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué criterio? Sí, son semejantes. ¿Qué criterio habría que usar ahí? Lado, ángulo, Lado, lado. ángulo, al lado. Lado, ángulo, lado. El criterio, claro, criterio, por aquí. Criterio, lado, ángulo, lado, ¿cierto? Los lados proporcionales, 4,5 iría con el 9 y el 3,5, dos rayitas, iría con el 7. Y el ángulo comprendido entre esos dos lados proporcionales, 32 grados en el primer triángulo, 32 grados en el segundo triángulo. ¿Ya? Por lo tanto, son iguales. Igual podríamos formar las razones, que sería 4,5 dividido en 9, tiene que ser igual a 3,5 dividido en 7, ¿cierto? Aquí se puede simplificar por 4,5, me quedaría un medio. Acá simplificamos por 3,5 y me quedaría un medio también, ¿cierto? 3,5 en 3,5 cae 1 y 3,5 en 7 cae 2. Aquí se simplificó por 4,5. 4,5 en 4,5 1 y 4,5 en 9 2. ¿Ya? Me dio la misma razón, la misma fracción, por lo tanto estos dos lados son proporcionales, el 4,5 con el 9 y el 3,5 con el 7, y tengo un ángulo y congruente. ¿Ya? Con el criterio lado, ángulo, lado, concluyo que estos dos triángulos son semejantes. Ya, vamos a ver al último. ¿Ya? Vamos a ajustarlo por ahí. Ya, ¿cómo se ve por ahí? Bien, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Aquí tengo dos triángulos. ¿Ya? El de la izquierda un poco más grande, el de la derecha un poquito más pequeño. En el de la izquierda hay señalado solamente un ángulo, el ángulo superior, que dice que mide 20 grados. Nada más dan. Y en el otro triángulo también hay indicado solamente un ángulo que mide 20 grados. ¿Qué podríamos concluir? ¿Todos los triángulos son semejantes o no? Sí. Sí, serían semejantes, ¿ya? Aunque yo no conozco este ángulo, tampoco conozco este ángulo, y en este otro triángulo no conozco ni este ángulo ni este otro, por lo menos tengo un ángulo igual o congruente, el de 20 grados, más este ángulo de acá, que lo vamos a llamar alfa, ¿ya? Alfa, alfa. Entonces, tendría un par de ángulos iguales, ¿ya? El de 20 grados con el de 20 grados y alfa con alfa. Estos dos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice y siempre tienen igual medida, ¿ya? Entonces estos dos ángulos de acá son opuestos por el vértice y siempre tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes. Tengo entonces un ángulo igual aquí, alfa con alfa, y 20 con 20 grados. Con eso, y este ángulo acá, obviamente tendría que ser igual a este ángulo acá, ¿cierto? Este ángulo es congruente con este ángulo acá. Al final tengo los tres ángulos iguales, ¿ya? Un triángulo con respecto al otro. Entonces concluimos de que sí son semejantes y el criterio sería ángulo, ángulo. ¿Está claro? Ya, chiquillos. Mañana vamos a hacer ejercicios solamente de semejanza de triángulos aplicando los tres criterios que vimos hoy día, ¿ya? Y a partir ya de la otra semana vamos a seguir avanzando. Ya,
acuérdense, a lo mejor la próxima semana, mañana les tengo que fijar una evaluación para la gente, solamente para los alumnos que deban alguna evaluación. ¿Ya? Profe, chiquillos. ¿de qué va a ser? Va a ser igual de los mismos contenidos. Hay una cantidad de preguntas de la última evaluación, ¿verdad? Pero va a estar dirigida solamente para los alumnos que deban algún control, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? La próximamente se lo voy a fijar, pues. Una cosa es clara, no va a ser durante la hora de clase, ¿ya? Porque como no lo dan todos, lo dan algunos solamente, no podría ser en horario de clase, ¿ya? Igual va a ser con un tiempo acotado. ¿Ya? ¿Tiene alguna otra duda? ¿Consulta? No, ¿Ya? Acuérdense, Paulina arriba y Jordan, hoy día mismo me tienen que mandar lo que les dije ya, solamente con el correo institucional, ¿ya? En el Classroom, aquí en las clases no pueden usar correos personales, solamente el oficial, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿más dudas, consultas? ¿No? Está clarito, ¿ya? No, Así que profe. los que deban alguna evaluación tienen que estar atentos de cuando les dé la fecha, la hora y el contenido de esa evaluación, ¿ya? A la gente que debe alguna evaluación o control, tiene que estar atento cuando les dé la fecha. Yo todo lo menciono aquí durante la clase con ustedes, ¿ya? Y mañana la autoevaluación, ¿ya? Van a tener todo el día para hacerla. Cortita, pero háganla porque igual todo se va a evaluar de alguna manera, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén bien. Nos estaríamos viendo mañana, ¿ya? Hasta mañana entonces.